Muy bien, una vez explicado el concepto de variable, pues vamos ya a plantear un problema. Se selecciona el software educativo para hacer ese planteamiento. Entonces, podemos empezar de la siguiente manera. Los materiales educativos existentes, entonces es la recomendación del antes, el ahora pues, tienen un nivel de explicación poco entendible. Entonces la palabra poco entendible está, eh, está conectada con la variable abstracción, ¿no? Entonces abstracción fue una de las variables establecidas, por lo tanto no se narra en este caso como abstracción, sino como poco entendible. ¿Es posible que se narre directamente la variable? Pues sí, también. Depende de la redacción global. Entonces, los materiales educativos existentes tienen un nivel de explicación poco entendible. Se está definiendo la variable independiente, la causa. Basado en definiciones de conceptos muy directos, sin ejemplos claros, prácticos, sólidos. Estoy utilizando una especie de dramatización literaria y apoyándome en los adjetivos, pues porque estamos en el planteamiento del problema. Entonces, basado en definiciones de conceptos muy directos, sin ejemplos claros, prácticos, sólidos, y podemos seguir agregando adjetivos que, que refuerzan nuestra redacción en términos de planteamiento del problema. Lo que provoca bajo rendimiento escolar. Aquí la palabra bajo rendimiento escolar está aludiendo a la variable aprendizaje. La variable aprendizaje es una variable dependiente. Entonces, eh, estamos haciendo como un remate que comenzó con la abstracción. Entonces, abstracción es la variable independiente y la variable dependiente es el aprendizaje. Es decir, si nosotros desarrollamos una aplicación o un material didáctico que reduzca los niveles de abstracción, vamos a modificar, la variable aprendizaje se va a alterar. Y esa modificación, esa alteración puede ser medida y ahí estaría un resultado tangible de nuestro trabajo. ¿Sale? Entonces, abstracción no es una variable independiente que no solamente afecta el aprendizaje, también afecta la pérdida de tiempo. Entonces, estamos utilizando la variable tiempo. Podemos quedarnos únicamente con pérdida de tiempo si consideramos que es suficiente, que con esto nuestro lector va a entender el planteamiento, o podemos seguir utilizando adjetivos, por ejemplo, pérdida de tiempo excesiva, inútil, dramática, mortal. Vean aquí cómo su servidor va subiendo el volumen, ¿no? de la variable pérdida de tiempo, de la variable tiempo. Entonces, excesiva, inútil, subo el volumen, dramática, subo muchísimo el volumen, mortal. ¿Va? Aquí ya estamos exagerando, es simplemente como una cuestión didáctica, ¿verdad? En nuestra redacción final esta palabra pues no va a existir, ¿verdad? Entonces, abstracción está influyendo en la variable aprendizaje y está influyendo en la variable tiempo. Entonces, vean cómo lo que está de naranja o resaltado con color naranja, pues es de nosotros como redactores del planteamiento del problema y lo que está sin resaltar, pues es para el usuario final. El usuario final lo que ve, nuestro lector final es lo que ve es este párrafo. Entonces lo que ve es, bueno, los materiales educativos existentes tienen un nivel de explicación poco entendible, basado en definiciones de conceptos muy directos, sin ejemplos claros, prácticos y sólidos, lo que provoca bajo rendimiento escolar, pérdida de tiempo, baja motivación,
lo que provoca deserción y frustración, lo cual con el tiempo va a generar una sociedad apática, desinteresada y sin deseos de superarse. Entonces, este párrafo de planteamiento del problema, pues ya es el final. Vale mencionar que esta, esta redacción, este planteamiento del problema es un ejercicio de redacción con base a variables. Todavía le faltan datos que corroboren lo que se está diciendo. O sea, si en un material académico muy estricto, si digo los materiales educativos existentes tienen un nivel de explicación poco entendible, basado, tengo que tener datos de fuentes sólidas que corroboren esta información. Lo que provoca bajo rendimiento escolar, bueno, tengo que poner datos de estudios, de trabajos, de estudios, trabajos que, pues que corroboren lo que estoy diciendo. Ahora, si no encuentro esos datos, pues quiere decir que ahí hay un nicho para poder desarrollar una investigación, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué no se manejan aquí? ¿Por qué no estoy incorporando datos en este ejemplo? Bueno, pues porque no es la intención. Es otro tema este, la integración de esos datos, ¿no? Bien, entonces regresamos a la construcción de nuestro planteamiento de problema y continuamos. Muy bien, ahora vamos a continuar y con una variable nuevamente independiente, baja motivación. Entonces, bueno, la motivación va a ser una variable independiente, lo que provoca deserción, frustración. No concluyo porque podemos seguir agregando ahora sustantivos, por ejemplo, rabia, coraje, embolias. Aquí subí mucho el volumen con la palabra embolias, ¿va? O no sé, igual y hay un dato que indique esto, pues a priori no, ¿verdad? Entonces, simplemente mostrando cómo se va subiendo el volumen para, para ilustrar la variable, ¿no? En este caso, la variable motivación, lo que provoca deserción, frustración. Y bueno, a veces vamos a utilizar adjetivos, a veces vamos a utilizar sustantivos. Y bueno, eso significa que se debe de tener un conocimiento, pues, del lenguaje, en este caso español, del idioma español, en su formato escrito, ¿no? Yo tengo estudiantes muy buenos desarrollando, he tenido muy buenos estudiantes muy buenos desarrollando, pero muy malos escribiendo. Y sí, pues, estamos en carrera de ingeniería y a veces eso, el lenguaje escrito, lo dejamos un poquito de lado por atender la parte de la tecnología y de las matemáticas. Bueno, pues aquí es la oportunidad para retomar todo eso. Bien, entonces lo que provoca deserción, frustración, los cual, aquí no es un error, bueno, sí hay un error estricto en el lenguaje, pero es un modismo. Cuando un estudiante utiliza modismos, me da pie a decir que primero que él está escribiendo desde cero el documento, ¿no? Que no lo está copiando y pegando. Además, pudiera ser que el material que estoy leyendo desde el punto de vista del lector, pues tal vez sea su segundo lenguaje, ¿no? Eh, Su servidor es de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, del estado de Chiapas, México. El estado de Chiapas es frontera con Guatemala. Y he tenido estudiantes que son indígenas. Entonces, estos estudiantes tienen como español, el español es su segundo lenguaje. Ellos trabajan el lenguaje de su etnia. Entonces, he tenido estudiantes de la etnia chamula, cuyo idioma es el tzotzil. Entonces, cualquiera que lea un documento de ellos puede pensar que escribe muy mal. Y no es que escriba muy mal en sí, sino que es su segundo lenguaje. Entonces,
pues irá con imperfecciones, ¿no? Imaginen, para ser empáticos con ellos, pues es como cuando uno escribe a nivel internacional tiene que escribir en inglés. Entonces yo me imagino que el que lee mis artículos en inglés, pues ha de decir, bueno, este cuate creo que debería trabajar más el idioma, ¿no? Y es simplemente porque es un segundo lenguaje, ¿no? Entonces, con la globalización, claro, tengo que utilizar un lenguaje neutral, tengo que utilizar un lenguaje neutral para que, esto es como las películas, ¿no? Si quiero que mi documento llegue a todo el mundo, pues no puedo utilizar un acento. Entonces, si de repente utilizamos un acento mexicano, colombiano, argentino, chileno, pues no se está utilizando un acento neutral y eso hace que el producto pierda punch internacional, ¿no? Entonces, un documento académico con el Internet, pues ya todo es mundial, ¿no? Este mismo video, yo estoy realizando un video para mis estudiantes, para ayudarlos, pero bueno, también sé que lo puede ver cualquiera en cualquier parte del mundo. Entonces, pues, valdría utilizar un acento neutral y en el caso de lo que se está explicando, pues, una redacción neutral y basada, por supuesto, en las reglas estrictas del lenguaje, ¿no? Pero bueno, a veces vale, ¿no? Con el tiempo, seguimos con la redacción, los cual, con el tiempo, eh, va a generar una sociedad ecpática, ¿no? Cuando estaba redactando este planteamiento del problema, iba a utilizar una sociedad poco empática, este término, poco empática, pero eso es una redacción negativa, si se me permite el término. Entonces dije, no, mejor voy a utilizar una redacción positiva, busqué el antónimo de empatía y de poco empática, el antónimo de empatía, y bueno, pues es empática. Es más, es la primera vez que escucho el término. Y bueno, pues ahí lo coloco. También, ¿por qué tengo que utilizar este tipo de palabras? Es un arma de doble filo, porque me da un estatus de intelectualidad. Este es un consejo políticamente incorrecto para el jurado, Pero bueno, habla de que estoy utilizando ciertas palabras que hacen, que pareciera que estoy haciendo un uso del lenguaje, sofisticado, ¿verdad? Entonces, pues, que repito, es un arma de doble filo porque mi evaluador pudiera verlo como, caray, ¿no? Como que, ¿qué está pasando aquí, no? Me está retando, me está tanteando con algo del lenguaje, ¿no? Muy bien. Y ya para final, además, al decir que con el tiempo se va a generar una sociedad, este término de sociedad es muy pretencioso, hay que ser muy cuidadoso porque además debemos de encontrar datos o viceversa, a partir de los datos, construir, construir la redacción, esta palabra, incluirla en el planteamiento del problema. Entonces, pues ya estamos llevando el planteamiento del problema a un nivel global, ¿no? A un nivel muy grande, ¿no? Ok, puede ser que nuestro proyecto tenga ese alcance, o el material educativo que vamos a desarrollar tenga ese alcance, más ahorita con eso, con la globalización, pudiera ser, ¿no? Bueno, entonces, una sociedad empática, desinteresada, sin deseos de superarse, ¿no? No pongo aquí el conector I porque bueno, me estaba mostrando que pudiéramos subirle el volumen a nuestro planteamiento del problema. Bien, entonces pues aquí unos consejos que nos sirven para poder establecer una redacción a planteamiento del problema, lo cual el lector final pues vería de esta forma. Bien, pues por su atención a esta serie de videos, muchas gracias.